En esta sesión vamos a responder a una serie de cuestiones que los lectores que adquirieron durante la preventa el libro Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI me hicieron. Me remitieron decenas y decenas de preguntas. No voy a decir centenas porque parecería exagerado o fuera de lugar, pero la verdad es que quizás algún día acabaremos de responder a todas las preguntas que me remitieron. He tratado de hacer una selección sintética, de manera que en algún caso se pueda responder a varias preguntas, a varios de los planteamientos, con una respuesta que sea común a todos ellos, pero no es fácil. De todos modos, voy a ir paulatinamente, progresivamente respondiendo a algunas de estas cuestiones más o menos interesantes, según naturalmente las personas que las hayan planteado. Para unas personas puede ser muy interesante una pregunta, para otras pues puede estar fuera de lugar, pero estamos obligados de alguna manera a responder a aquellas personas que con la mejor voluntad o con el mejor interés pues han podido dirigirnos una pregunta en relación con este libro. Como ustedes saben, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI se publicó, digamos, físicamente desde enero de este año, aunque la preventa ya tuvo lugar incluso a mediados de diciembre del año pasado, y es un libro en el que se habla de una manera de ver la vida, de una manera de enfocar la vida, acogiéndonos a la sexta acepción del término filosofía para sobrevivir al siglo XXI. Aquí se habla de la filosofía como una forma de ver la vida, como una forma de encararse con la realidad, orientada básicamente a la supervivencia. El libro va ya por la tercera edición y sigue creciendo en expectativas y en interés. Ahora bien, no se trata de un libro de autoayuda, esto ya se ha advertido en diferentes contextos y en diferentes circunstancias, y de hecho en la última presentación que tuvo lugar en la librería de Santiago de Compostela por parte de David Souto, alcalde, se subrayó básicamente que este libro es un volumen, una contribución que se inscribe dentro de la tradición ensayística, desde la antigüedad clásica hasta los tiempos modernos, dentro de la tendencia de lo que se llamaría en el siglo XVI-XVII el espejo de príncipes, es decir, una serie de libros cuya lectura permite al ser humano mejorar las condiciones educativas, mejorar las condiciones de su formación. ¿Para qué? Pues para enfrentarse a la realidad, para hacerse compatible con ella, como hemos dicho en tantas ocasiones. Hoy día, con objeto de vender un libro, con frecuencia se usa la etiqueta de autoayuda, se dice es un libro de autoayuda, lo cual es un concepto completamente falso y realmente absurdo, es una aporía, porque nadie se puede ayudar a sí mismo sin la intervención de un agente externo, y en ese caso, cuando hay una intervención externa que facilita la ayuda, no hay una autoayuda. De hecho, la expresión autoayuda es una expresión totalmente narcisista, engañosa, es un autoengaño completo que cualquier persona mínimamente inteligente no puede aceptar, no puede asumir de ninguna manera, porque hablar de autoayuda implica reconocer que uno se ayuda a sí mismo y que no necesita para nada a los demás, cosa que es absolutamente imposible. Es decir, necesitamos constantemente de los demás, aunque no queramos. Es decir, con los demás no se puede vivir y sin los demás tampoco se puede vivir. Por esa razón estamos obligados a pactar no solo con la realidad, sino con quien forma parte de ella, es decir, con nuestro prójimo, aunque a veces nuestro prójimo no sea tanto nuestro próximo, sino precisamente personas a las que no querríamos ver nunca o a las que estamos encantados de no haber conocido jamás. Pero eso no es posible. De tal manera que, insisto, este libro no es un libro de autoayuda. Si alguien lo quiere percibir en esos términos, pues puede engañarse a sí mismo y puede percibirlo incluso como si fuera un hipopótamo, una cacatúa. Pero no, es un libro que en definitiva se inscribe dentro de la tradición del ensayo clásico, del ensayo moderno también, y que se orienta básicamente a informar al lector de una serie de cuestiones que puede tener en cuenta para mejorar sus condiciones de vida. Pero esto no es autoayuda, esto se llama simplemente espejo de príncipes dentro de la tradición escrituraria y ensayística en la que este libro se inscribe. Otra cuestión es que dentro del formato de la hegemonía mercantil, cultural y política anglosajona, este tipo de obras se hayan identificado como una especie de etiqueta de bajo coste, de low cost, como autoayuda, pero esto no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, hablar de autoayuda implica desconocer lo que es la tradición clásica del ensayo, como una literatura parenética,
o como una forma retórica, no tanto poética, pero sí retórica, de ahí que se hable de la literatura presente en el ensayo. En realidad no hay literatura en el ensayo, lo que hay son componentes de la literatura en el ensayo, pero el ensayo no es más que una escritura parenética, insisto, en consonancia con la llamada literatura propia de Espejo de Príncipes, es decir, de un libro en el que deben verse las personas principales, en el que deben verse reflejadas las personas principales, y que de alguna manera una forma de comportamiento que sea útil, que sea valioso para abrirse camino en la vida, encontrará un reflejo en ese libro, de tal manera que el libro se puede leer como un espejo en el que uno quisiera verse, pero eso no tiene nada que ver con la autoayuda. Y en cuanto a la filosofía, insistimos, no se expone aquí una doctrina, un sistema de pensamiento, porque no es eso lo que se pretende. Eso tal vez se ha expuesto en otras obras, como la Crítica de la razón literaria, pero no en este libro. Aquí lo que se plantea simplemente es un modo de relacionar las ideas de las que disponemos y con las que actuamos para sobrevivir, para hacernos compatibles con la realidad. Eso es en definitiva la filosofía en su acepción más general, un modo de relacionar, un modo sistemático o asistemático de relacionar de manera crítica o acrítica las ideas racionales o irracionales de las que disponemos desde conocimientos científicos o desde la ignorancia de lo que son los conocimientos científicos y con los que actuamos. Eso es en definitiva la filosofía, es la acepción de filosofía que yo manejo en mi obra Crítica de la razón literaria. A partir de aquí, claro, lo que ustedes hagan con los conceptos que yo les proporciono es cosa suya, eso ya es responsabilidad suya, no mía. Bien, directamente voy a responder a una serie de preguntas que me han dirigido ustedes en unos términos más o menos emotivos en algunos casos, más o menos rigurosos en otros. Me dice una persona: hola, profesor, lleva más de 30 años trabajando y madurando solo por dinero. Me dice esta persona, bueno, uno no trabaja y madura solo por dinero, madura por las exigencias de la vida y trabaja por las exigencias de la vida, evidentemente con un objetivo remunerado. Yo he dicho que trabajo es aquello que se hace solo por dinero, pero yo no he dicho nunca que lleve 30 años trabajando solo por dinero. Es decir, ¿comprenden ustedes cómo se puede, no digo malinterpretar, pero sí reorientar la afirmación que dice una persona en un contexto semánticamente muy distinto? Es que no es lo mismo afirmar que trabajo es aquello que se hace solo por dinero que afirmar que yo llevo 30 años madurando y trabajando por dinero. Es que son cosas completamente diferentes. Prosigue la cuestión que se plantea, la pregunta: si la vida le deparase poder dejar de trabajar al contar con unos ingresos sobrevenidos, ¿cómo enfocaría su nuevo estado, su tiempo, su día a día, su aprovechamiento, para hacerse compatible con esa nueva realidad? Muchas gracias. Bien, muchas gracias a esta persona por su pregunta, pero lo que me plantea es una situación completamente hipotética de la que hay que extraer naturalmente unas consecuencias. Es decir, ¿trabajaría alguien que, considerando que trabajo es aquello que se hace solo por dinero, no necesita dinero y por tanto no necesita trabajar? Pues la respuesta es automática, evidentemente no trabajaría. Ahora bien, ¿qué es lo que entendemos por trabajo? Insisto en que trabajo es aquello que el ser humano hace para comprar su libertad, que hace para ganar un dinero que le permita comprar su libertad. El problema adviene cuando el trabajo te permite ganar un dinero, pero no se dispone de recursos, incluso a pesar de la posesión del dinero, a pesar de atesorar dinero, para comprar la libertad, porque evidentemente el trabajo es una forma de renunciar a la propia libertad para, a cambio de supervivencia económicamente, uno pueda superar el día a día y satisfacer sus necesidades más elementales, más básicas o más caprichosas, según como cada cual organice el dinero. Pero esto evidentemente es un concepto de filosofía del trabajo, es decir, ¿qué piensa usted del trabajo? ¿Cómo organiza sus ideas en relación con la exigencia laboral? Pues hay personas que pueden vivir sin trabajar, pero es que también hay otras que teniendo trabajo no cumplen con sus obligaciones laborales y hacen que los demás se las arreglen para hacer su propio trabajo, es el parasitismo laboral. ¿Cuántos compañeros de trabajo tenemos que no hacen su trabajo y esperan que nosotros se lo resolvamos? Eso ha ocurrido desde siempre. De tal manera que, claro, yo he afirmado también en numerosas ocasiones que el que no trabaja no madura.
Y el que no trabaja no madura porque el trabajo implica una relación con la realidad, una relación con otras personas que son adversas a nosotros en cuanto a nuestros planteamientos y a nuestras ideas, que exige naturalmente el trabajar, desarrollar una serie de estrategias para vencer dificultades que quien no trabaja no desarrollará nunca, no articulará jamás. Por lo tanto, una persona que ha trabajado y que ha trabajado en diferentes contextos laborales, en diferentes contextos empresariales, tiene una preparación y unas capacidades para hacerse compatible con la vida muy superiores a las que puede tener alguien que no se ha enfrentado nunca laboralmente a nada. Por esa razón, el trabajo y la madurez vitales viajan juntas. El trabajo para obtener determinados beneficios económicos. Pero claro, resulta que hoy observamos que hay muchas personas que incluso aunque trabajen los 365 días del año, más de 12 horas al día, resulta que al final no son capaces de satisfacer ni siquiera necesidades vitales básicas, porque no es posible ahorrar para comprar una vivienda, no es posible a veces ni siquiera pagarse el alquiler, porque las situaciones adversas en las que se encuentran incluso las personas que tienen un trabajo son muy fuertes, son muy intensas. Por otro lado, al lado del trabajo hay problemas que el trabajo no puede resolver. El trabajo resuelve una serie de problemas, pero también genera otros nuevos problemas. Y no hablemos ya de las cuestiones relativas a la salud, que estas no se plantean en esta cuestión, pero la vida las plantea en un determinado momento. Es decir, ¿qué hace usted si no tiene salud? Puede perder el trabajo, puede perder ingresos, en fin, esto nos sitúa en otro contexto. Pero lo que les quiero insistir sobre todo es que cuando ustedes hacen una pregunta con frecuencia hilvanan conceptos y referentes y los relacionan de una manera que no es la que exactamente corresponde con la relación que esos conceptos y esos referentes tienen en mi obra, ni tienen en mis explicaciones. Claro, ocurre que ustedes a veces leen un pasaje o escuchan un vídeo y captan una determinada idea, no digo que la saquen de contexto, porque ustedes no sacan las ideas de contexto, simplemente las contextualizan en un contexto que no corresponde con el mío. Y esto le ocurre a todo el mundo y resulta inevitable. Eso es lo que altera enormemente los procesos de comunicación, es lo que hemos llamado transducción. Yo esto lo entiendo y tenemos que convivir con ello, pero realmente resulta paradójico que en una etapa como la de la comunicación, en una etapa como la de la interacción, precisamente estos errores de interpretación se multipliquen en lugar de corregirse, ¿no? Porque la inflación comunicativa da lugar a la incomunicación, da lugar precisamente a todo lo contrario, a la mala interpretación. Nunca ha habido buenas interpretaciones, tampoco nos engañemos, pero hoy día menos que nunca. Pasamos a la siguiente cuestión. Me pregunta una persona: soy un espectador dominicano, de República Dominicana, y llevo exactamente 3 años aprendiendo muchísimo de sus vídeos. Usted enfatiza constantemente lo esencial que es tener un buen conocimiento de las lenguas, de la lengua española. Sin embargo, en mi país los recursos educativos en este ámbito son bastante limitados, lo que, sumado a mi formación inicial precaria, me dificulta discernir entre lo correcto y lo incorrecto en el uso del idioma. ¿Qué libros, recursos o métodos recomendaría para aquellos que, como yo, buscamos construir una sólida formación autodidacta en el uso adecuado y profundo de la lengua, en este caso de la lengua española? Bien, no hay soluciones mágicas. Claro, las preguntas que me hacen son a veces erotemas, en el sentido que rebasan todas las posibilidades que pueden concentrarse en una respuesta. No hay soluciones a las letras grandes. La solución a la letra grande es la letra pequeña, es ir construyéndose paulatina y progresivamente. Pero mire, yo siempre receto lo mismo. Lean ustedes el Quijote. Cojan una edición del Quijote, la que tengan a mano, la más solvente que tengan a mano, y si no disponen disponen en internet de una edición perfectamente solvente, que es la del Instituto Cervantes, también la de la Real Academia de la Lengua Española, y ahí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre la lengua de Cervantes. Ahí encuentran básicamente todo. Disponemos en nuestro tiempo, en nuestro siglo XXI, de instituciones educativas, de colegios, de instituciones de enseñanza media y de universidades que ofrecen lo que pueden ofrecer según el profesor que imparta la materia, según las condiciones en las que se reciba esta materia. Ustedes, como saben, yo siempre he sido partidario, y ustedes lo saben, de una educación pública, de una educación libre, de una educación abierta, de una educación gratuita. De hecho, yo he puesto a disposición de ustedes, de quienes quieran oírlas,
todas mis clases, y muchas explicaciones que incluso van más allá de mi horario estrictamente laboral y de mi calendario objetivamente laboral. Yo he seguido dando clases durante veranos, durante periodos vacacionales, y he seguido dando clases fuera de mi horario totalmente universitario. A mí me interesa la literatura y me interesa el conocimiento que muchas personas atraídas por los valores de la literatura y por las ideas y los conceptos de la literatura puedan encontrar en ellos. Por lo tanto, yo de alguna manera me siento vocacionalmente obligado a hablar de literatura allí donde haya una persona interesada en recibir estos conocimientos sobre literatura o en hacer uso de ellos, bajo su tutela, responsabilidad y sus propias consecuencias. Pero digamos que en mí hay una actitud innata a explicar literatura, a hablar de literatura. Y en este punto, ¿qué libros o recursos? Pues yo directamente les recomiendo el Quijote. Y si ustedes quieren ampliar una interpretación del Quijote conforme a los criterios de la crítica de la razón literaria, yo les recomiendo el libro Anatomía del Quijote, que es el que yo he utilizado y como resultado de mis interpretaciones cervantinas, y ahí lo encuentran absolutamente todo. La Anatomía del Quijote es el volumen número 20 de la crítica de la razón literaria en su edición definitiva, la 10ª edición, que ahora está disponible en Amazon en 25 volúmenes, en 25 tomos. Pues bien, el tomo 20 está dedicado específicamente al Quijote y se titula Anatomía del Quijote. Y ahí lo tienen todo. Todo mi pensamiento literario a propósito del Quijote lo encuentran en esa obra. Pueden leer el Quijote de Cervantes en simultaneidad o en paralelo con la Anatomía del Quijote, porque además es precisamente este libro una guía pensada para el lector del Quijote. Ustedes pueden leer el Quijote tanto si hacen algún curso universitario sobre el Quijote, cosa que ya dudo mucho porque hay muy pocas universidades en las que se explique el Quijote. Hoy se explican otras cosas, se explican emociones, se explica Harry Potter, se explica estudios culturales en lugar de estudios literarios, en fin, se lee a Terry Eagleton y cosas así, ¿no? Pero vamos, cuando se leía Cervantes, cuando se estudiaba literatura en las universidades, pues salía gente formada y gente de mi generación pues que tenía conocimientos sobre Cervantes y los hacía públicos. Yo pertenezco todavía a ese tipo de gente que estudió literatura en el colegio, en el instituto, en la enseñanza media y en la universidad, y que habla en los términos más profesionales que estima oportuno de literatura. Lo que hablen los demás es cosa suya. Siguiente pregunta. Me dicen, profesor maestro, si usted puede seleccionar a 10 autores literarios o autoras que todo joven del siglo XXI debería leer, ¿cuáles serían? Bien, yo he escrito un libro que está en proceso de elaboración, he escrito en este momento pues prácticamente más de la mitad de ese libro, que se titula Las 30 obras canónicas más importantes de la literatura universal según la crítica de la razón literaria. Esta obra, que constituye, creo recordar, el tomo 23 de la crítica de la razón literaria, es una obra todavía en proceso de elaboración que está disponible parcialmente, está disponible hasta donde es posible tenerla actualizada en Amazon en formato digital. Pero es una obra que se amplía cada pocos meses porque se incorpora a los capítulos restantes. En esta obra se plantean las 30 obras canónicas, modélicas de referencia, más importantes de la literatura universal desde mi punto de vista. Naturalmente cada persona tiene su propio canon, tiene su propio listado de obras de referencia, yo tengo el mío, que naturalmente coincidirá en algunos casos con el de otras personas y por supuesto será diferente, no todos podemos tener el mismo criterio, el mismo tipo de obras, naturalmente. A mí con frecuencia me han preguntado cuáles serían las obras de referencia que tengo en mente, que tengo cuando trabajo en la literatura, y he hecho este listado de 30 obras. Ahí lo tienen en esta obra disponible en formato digital, que al adquirir el formato digital, pues naturalmente cada vez que se actualiza con una nueva obra, vamos creo que por 16 obras, hay que llegar a las 30, ya están elegidas las 30 pero no están anunciadas, pero yo sé cuáles son. Y periódicamente se incrementan, de tal manera que al adquirir esta edición en formato digital, pues automáticamente se adquiere la versión definitiva cuando se complete. Y una vez hecha se publicará en tapa dura y en tapa blanda. Pero por el momento está disponible así. Entonces, esta pregunta de alguna manera se responde en la lectura de esa obra. Pero la pregunta se limita, concreta, exige un periodo determinado, el siglo XXI. Claro, en lo que se refiere al siglo XXI,
entiendo que se trata de autores nacidos en el siglo XXI o autores que han publicado en el siglo XXI. El siglo XXI es todavía demasiado reciente como para canonizar a nadie en términos de literatura, pero no diré yo que sea imposible. Yo digo que yo no canonizo a nadie en el siglo XXI. Para mí, El Quijote sigue siendo la obra literaria más actual del siglo XXI. Y claro, esto es una apreciación totalmente discutible, incluso objetivamente discutible, porque si El Quijote se publica en 1605 y en 1615 en su primera y segunda partes, ¿cómo puede ser coherente afirmar que es una obra actual en el siglo XXI? Lo es desde el punto de vista de las aportaciones de sus ideas. Es decir, El Quijote es una obra mucho más actual que cualesquiera de las obras publicadas originariamente en el siglo XXI. Pero la pregunta no es esa, la pregunta que me hacen es ¿qué 10 autores seleccionaría del siglo XXI? Miren, yo no seleccionaría ni a uno solo, ni a uno solo. 10 es imposible, para mí eso ya es una hipérbole. Claro, me dirán que soy un exagerado, pueden decir lo que ustedes quieran, pero usted me hace una pregunta y yo le doy una respuesta. Es decir, si usted pudiera seleccionar a 10 autores, dignos de lectura del siglo XXI, pues yo no le puedo seleccionar a ninguno directamente. A la altura de un canon literario no, se necesita todavía más tiempo y se necesita sobre todo ver hasta qué punto las consecuencias de estos autores dan lugar efectivamente a algo que resulte valioso de referencia. Esto es muy temprano todavía para decirlo. Y si hay alguien que lo pueda decir, ese alguien no soy yo. Quiero decir, yo no niego que se pueda hacer. Yo afirmo que no apuesto por nadie, eso es lo que hago, pero no digo que no se pueda elegir un autor o 10 autores de referencia o 100 autores de referencia en el siglo XXI. Yo digo que no los veo. Otra cosa que es que me respondan, como decía Borges, no se preocupe, yo también estaba ciego. Bien, ¿qué es lo que cuentan? Que parece que dijo Borges en una de estas anécdotas reales o atribuidas, en las que él trataba de cruzar una calle, una de estas grandes avenidas con 6 carriles, 3 hacia un lado y 3 hacia el otro, y una persona que no era muy simpática hacia Borges, no le prestaba una gran empatía hacia Borges, le ofreció el brazo para decir, cruce usted la calle conmigo. Cuando iban cruzando la calle, le dice el viandante a Borges, le dice, bueno, tenga en cuenta que yo soy peronista, y Borges le responde, no se preocupe, yo también estoy ciego. Pero bueno, esas son anécdotas que reales o fingidas se cuentan tomando a Borges como protagonista. Eso ni entro ni salgo, pero puede afirmarse lo que se quiera, yo no encuentro razones para señalar a 10 autores de referencia en el siglo XXI. No digo que no existan, digo que yo no los encuentro. Y me dirán, pues siga usted buscando. No, yo no pierdo el tiempo buscando donde no encuentro lo que creo que debería estar en su sitio. Siguiente pregunta. En primer lugar, quiero agradecer su trabajo y su esfuerzo. En segundo lugar, es que no me ha llegado ningún enlace con la compra en la preventa de su libro Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI en relación con los 2 cuentos que se incluyen. Bien, esta cuestión ya se explicó en diferentes momentos, pero como es posible que no todo el mundo haya encontrado la respuesta en el lugar adecuado, ya hemos dicho hace un momento que a veces no se encuentran las cosas donde se esperan encontrar, como una serendipia, diríamos, pues advertimos que esos enlaces a esos cuentos están disponibles en mi propio canal de YouTube, en aquellos vídeos en los que se habla precisamente de una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. De cualquier manera, en la descripción de este vídeo encontrarán los enlaces a esos cuentos si es que todavía no han accedido a ellos. ¿De qué se trata? Se trata de 2 cuentos, de 2 relatos de ficción, de 2 relatos cortos de ficción que yo he escrito, 2 pequeñas obras literarias o pseudo-obras literarias, si lo quieren llamar así, porque eso tendrán que juzgarlo los lectores, con las que de alguna manera se ha obsequiado en primicia a los compradores de libro durante el periodo de la preventa. A estas referencias se hacen lugar aquí. En tercer lugar, esta persona me dice que, teniendo en cuenta su experiencia como docente, le pregunto lo siguiente. ¿Cuáles diría que son las capacidades necesarias de un maestro en educación primaria a la hora de tratar que el alumnado adquiera los debidos aprendizajes? Bien, me hacen una pregunta a la que yo no puedo responder, y no puedo responder porque yo nunca he ejercido docencia en educación primaria.
Por lo tanto, yo no puedo responder cuáles son las capacidades necesarias de un maestro en educación primaria, porque yo en educación primaria no tengo experiencia docente, tengo experiencia discente, y una experiencia discente de hace tantos años que los cambios sociales no consideran esa experiencia discente que yo he recibido como de referencia o modélica. Lo que sí puedo decir es que un profesor de universidad, que es la labor docente que yo ejerzo y que yo conozco, desde el punto de vista de sus capacidades, para que el alumnado pueda aprender lo que debe aprender, a mi juicio, este profesor de universidad lo que debe tener es un profundo conocimiento de la materia que imparte. Eso me parece absolutamente fundamental. Sin conocimiento de la materia que se imparte no se puede ir a ningún sitio, no se puede ir a ninguna parte, valga el pareado. Ahora bien, otra cuestión es que el conocimiento del que se dispone se sepa transmitir mejor o peor al alumnado, porque esto también es enormemente importante. No basta simplemente saber mucho, sino que también hay que saber cómo se administra este conocimiento para que dé lugar a un resultado. Pero es que eso lo mismo le ocurre a un conferenciante. Usted puede tener muchos conocimientos sobre una materia para impartir una conferencia, pero puede ser una persona que comunique esos conocimientos de una manera muy complicada, muy limitada, muy abstrusa, y que, en definitiva, esos conocimientos de los que usted es tan sabio y tan buen conocedor lleguen muy mal transmitidos, lleguen muy mal transferidos a un oyente o a un destinatario. Ustedes imagínense que saben mucho, que tienen muchos conocimientos, pero que escriben a mano muy mal, y que tienen que escribir a mano un capítulo sobre determinados conocimientos de los que disponen muy ampliamente. Ustedes saben mucho, pero escriben tan mal a mano que resulta ilegible leer lo que ustedes saben a través de su propia escritura. Pues hay gente a la que le ocurre lo mismo, sabe mucho, pero pronuncia mal, se expresa mal, se comunica mal, o simplemente cuando trata de demostrar o de exponer lo mucho que sabe, se organiza mal. Esto es un aspecto enormemente importante que también afecta a la actividad del profesor. Y no quiero hablar en términos de pedagogo, pues pedagogo es el que enseña lo que no sabe, pero la pedagogía ha antepuesto la capacidad de vender humo para legitimar de este modo una actividad académica y docente que a veces está vacía, que no tiene ningún contenido. Y esto es enormemente peligroso, porque tiene que haber una armonía y tiene que haber una consonancia entre la cantidad de conocimientos de los que se dispone y la forma de transmitir esos conocimientos. Quiero decir que las formas guardan el fondo. De nada sirve saber mucho si lo que se sabe no se comunica, no se transfiere, no se explica de una manera útil, de una manera eficaz. Porque entonces nos encontramos con personas que, ignorantes de todo, como tienen una gran habilidad retórica, de ahí la importancia de la sofística, pueden vender humo al más inocente de los compradores, y sin embargo otras personas que saben mucho, ante las limitaciones que tienen en sus procesos de comunicación, resultan completamente estériles. Es decir, es un conocimiento inútil, diríamos en la línea de un, por parafrasear el título de un Jean-François Revel, el conocimiento inútil, en definitiva. Entonces, ¿cuáles son las principales cualidades que ha de tener un profesor? En primer lugar, el dominio absoluto de la materia. Tiene que tener un conocimiento lo más amplio y lo más competente posible de la materia. Y en segundo lugar, debe conocer los recursos más adecuados para asegurar esa comunicación. Piensen sobre todo en un profesor de música, en un maestro de música. No solo es alguien que tiene que saber ejecutar muy bien las partituras musicales, las piezas musicales en los instrumentos de los que sea docente, sino que ha de saber también cómo inducir al estudiante a la ejecución más correcta dentro de las posibilidades que el estudiante tenga. Es decir, que también hay que tener en cuenta el oyente. No se puede impartir un conocimiento ignorando al auditorio. No se puede impartir unos conocimientos de espaldas a la realidad humana que uno tiene delante. No se puede explicar la literatura ignorando los recursos humanos, es decir, ignorando a los discentes que nos escuchan.
Esto no quiere decir que haya que hipotecar el contenido de la literatura para adaptarse al docente. Esto quiere decir que hay que conocer la realidad dentro de la cual se explica literatura para hacer más rentable ese conocimiento ante las personas que nos oyen. Es decir, ni podemos ignorar al que nos oye, ni podemos hipotecar el valor de la literatura para subordinarlo a un oyente necio o ignorante. Es decir, aquí hay un pacto entre el discente y el docente, hay un pacto entre el alumnado y el profesor, en virtud del cual el profesor se compromete a explicar una materia y el alumnado se compromete a poner de su parte todo lo que sea necesario para adquirir esos conocimientos. Cuando ese pacto docente-discente se rompe, estamos en una situación como la que actualmente se da en el siglo XXI y en la mayor parte de los centros de educación y de enseñanza, donde los profesores fingen o representan un papel docente ante alumnos que fingen escuchar sus clases, prestarles atención y representan también un papel mientras están mirando en realidad el móvil o mirándose las uñas o mirando para las musarañas. Quiero decir, así no se hace absolutamente nada en realidad. Siguiente pregunta. Me dice una persona: estimado profesor, maestro, antes de nada quisiera agradecerle su labor comunicativa. Hoy en día es casi imposible encontrar a alguien capaz de comunicar con las dosis de realismo y rigor que caracterizan a sus vídeos y libros. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué opina de las adaptaciones televisivas y cinematográficas de obras literarias? En particular, ¿cree que es posible reflejar adecuadamente una obra literaria en un formato audiovisual? En caso afirmativo, ¿podría dar algún ejemplo? Muchas gracias por su tiempo y atención, le deseo los mayores éxitos con su nuevo libro y si no le importa le agradecería que mi identidad permaneciera en el anonimato. No se preocupe que yo ni siquiera sé quién es usted porque a mí tampoco me han dado sus datos. Ni me interesa saberlos, ni a usted tampoco le interesa saber los míos. Se habla de los pecados, no de los pecadores. Vamos a ver, usted me pregunta, ¿qué opina? Mire, yo no opino nada, yo no discuto opiniones, yo interpreto hechos. Mi opinión sobre cualquier cosa es absolutamente irrelevante. Ahora bien, ¿cómo interpreto yo las adaptaciones televisivas y cinematográficas de las obras literarias? Pues tampoco las interpreto porque no les presto atención. Yo estudio la literatura y analizo la literatura e interpreto la literatura. El cine no me interesa. De la misma manera que ni sé conducir ni sé nadar. Y hay gente que me dice, es que saber conducir y saber nadar es muy importante. Sí, seguro. Y saber pilotar una nave espacial también es muy importante, si se es astronauta. No es mi caso. Para mí la ingeniería aeronáutica es un saber inútil. Y es un saber inútil porque yo no soy ingeniero aeronáutico. Entonces, es un saber muy útil para el que lo ejerce. Como saber conducir o saber nadar es un saber muy útil para quien lo puede ejercer. Pero yo no lo sé, ni lo uno ni lo otro. No presto atención a versiones cinematográficas de obras literarias porque no me interesa. No me interesa ver una película sobre el Quijote cuando tengo ya el Quijote de Cervantes en mi cabeza. No me interesa ver una película, una versión cinematográfica sobre 100 años de soledad cuando tengo mi propia versión y la de García Márquez en mi cabeza. No me interesa esto. Naturalmente, esto no significa que al resto de la gente no le interese esto, es decir, yo les hablo desde mis puntos de vista, desde mi criterio. Si a ustedes les gusta el cine, quédense con el cine. Hay versiones cinematográficas infinitas. La Colmena es una obra de la que se hizo una película que parece ser que está muy bien, no lo niego, no lo discuto, pero no me interesa la novela. Estas son cuestiones, insisto, personales, que naturalmente tendrá cada cual las suyas propias. Ahora, ¿qué ocurre con las adaptaciones cinematográficas? Pues las adaptaciones cinematográficas siempre están sometidas al criterio de veridicción. ¿Se corresponden o no se corresponden con la obra? Si se corresponden, bien. Si no se corresponden, mal. Si se corresponden, mal porque eso no procede. Si no se corresponden, peor porque faltan a la referencia veraz de la literatura. Entonces, todo esto siempre termina en un debate de si refleja o no la obra, de que si lo que cambia procede cambiarlo o no. Naturalmente las versiones cinematográficas cambian con los tiempos porque las versiones cinematográficas están hipotecadas por un valor de mercado, del cual la literatura está mucho más emancipada. La literatura no es tan cara como es el cine, y el cine necesita hacer taquilla para legitimarse a sí mismo, para justificar su propia productividad. El cine es muy caro, es un arte muy caro. Es un arte que está tan hipotecado por el dinero que de alguna manera yo dudo mucho de su valor artístico. Es decir, el arte del cine es lo que queda después de haberse vendido al público. El arte del cine es lo que queda después de haberse
casi yo diría prostituido. Es decir, y claro, cuando el arte se hipoteca en nombre del mercado, cuando algo se subordina al mercado en los extremos en los que el cine está obligado a hacerlo, la calidad artística que queda de ahí, no digo que sea mucha o poca, digo que es muy costosa de mantener. Esto no significa que no haya películas de un gran valor artístico y de una gran superioridad estética y poética en muchísimos aspectos, pero el cine como medio es muy complicado porque está, insisto, limitado por el mercado mucho más que cualesquiera otras artes. Naturalmente hay personas que piensan lo contrario de lo que acabo de decir, que lo piensen, cada uno tiene sus razones, tiene sus derechos a pensar lo que quiere. Usted me hace una pregunta y yo respondo lo que pienso. A partir de ahí, cada uno que piense lo que quiera. ¿Cree que es posible reflejar adecuadamente una obra literaria en un formato audiovisual? Pues depende. Habrá unos casos que sí, habrá unos casos que no. Pero ¿cómo representa audiovisualmente una obra como Ilíada u Odisea de Homero, La Regenta de Clarín o El Quijote de Cervantes? Son obras, la literatura rebasa las posibilidades de una pantalla cinematográfica, es decir, es otro contexto, es otra situación. Ahora, naturalmente, es un nicho de mercado que se puede utilizar o no. Yo no necesito el cine para explicar la literatura, lo cual no quiere decir que haya otras personas que les guste, que lo recreen o que hagan un videojuego del Quijote, pero es que eso es otra cosa. Eso ya no es literatura, eso es otra historia. A mí me interesa la literatura, yo interpreto la literatura, no el cine. Cada cual en su sitio, cada loco con su tema. Siguiente pregunta. Me dice una persona, esta es una pregunta tonta, me dice, pero me preguntaba si abrevia su primer apellido para mostrar el segundo, que queda mejor como profesor, o cuál es la razón de por qué escribe así sus apellidos. Vamos a ver, yo no abrevio el primero para mostrar el segundo, porque puedo mostrar los dos, evidentemente puedo mostrar los dos. Claro, se fijan ustedes en detalles a los que tratan de dar un valor que en realidad no está presente. Pero ya que me hace esta pregunta, yo le voy a dar una respuesta. Mire, yo empecé escribiendo artículos de prensa con 16 años. El primer artículo de prensa se publicó, lo recuerdo, el 10 de marzo de 1984 en el diario La Nueva España de Oviedo. Y fue un artículo que yo mandé a la sección de cartas al director, un artículo de opinión. Claro, cuando recientemente un periodista me entrevistaba en La Nueva España, Marcos Palicio, muy inteligentemente me entrevistaba en La Nueva España, comentábamos estos temas, recordábamos estos temas de cómo yo en 1984, un 10 de marzo, publiqué allí mi primer artículo y me decía este periodista, muy razonablemente, me decía, bueno, pero ¿y de qué publicabas, de qué escribías con 16 años? Bueno, pues escribía de lo mismo que escribe todo el mundo, de ocurrencias. Lo que pasa que esas ocurrencias las escribía de tal manera que los entonces redactores y responsables de opinión del periódico las publicaban, porque claro, no sabían en principio la edad que uno tenía, el artículo se recibía, no era una barra basada ni un disparate y lo publicaban. Y entonces a partir de esa fecha yo empecé a publicar un artículo cuando me publicaban el anterior, es decir, escribía un artículo cuando me publicaban el anterior. Y alcancé muchas publicaciones a lo largo de años, de tal manera que luego me impliqué también en el periodismo de redacción, no solo en el de colaboración, y hoy día, bueno, pues tenemos esas columnas, esas colaboraciones, tanto en el grupo editorial Prensa Ibérica de Faro de Vigo, en la sección Ni Diestro ni Siniestro, y también colaboraciones en el grupo Vocento. Pero, quiero decir, el origen de esta firma no es por abreviar un apellido y por destacar otro, porque claro, hablar de profesor maestro es incurrir en una hipotiposis, es decir, en un término que sintéticamente trata de dar el omen nomen, ¿no? Parece que es un nombre predestinado, es una hipotiposis, es un retrato muy vivo, muy característico de algo, en definitiva, ¿no? Es como si alguien fuera director de orquesta y dijeran el maestro, ¿no? Una cosa de este tipo. Se puede jugar con los apellidos. Pero la razón por la cual se abrevió el primer apellido es que cuando yo comencé a ejercer un periodismo de redacción, no de colaboración,
Yo firmaba Jesús González Maestro, que es como me llamo, pero en el periódico se ponía el lugar de la noticia. Entonces ponían, por ejemplo, Gijón, coma, y el nombre del articulista, el nombre del redactor o el nombre del periodista. Y en mi caso ponían Gijón, Oviedo, que era donde yo básicamente publicaba y era, digamos, testigo directo de la noticia que remitía al periódico. Ponían Gijón, después mi nombre y mi primer apellido, quedando el segundo fuera. ¿Por qué? Pues porque no cabía. Es decir, en el margen de la página había que poner en aquella columna, escribíamos entonces, fíjense ustedes, escribíamos entonces no en ordenadores, sino que se escribía directamente a máquina, y uno no se podía equivocar, de tal manera que me veían a mí con 17, 18 años en la redacción del periódico, escribiendo directamente a máquina, y sin poder equivocarse. Es decir, uno tenía que tener en la cabeza la frase perfectamente articulada y toda la estructura de la noticia, porque no era posible escribir a mano, sino que había que escribir a máquina directamente y no era posible equivocarse. Es decir, ese papel que estaba configurado, recuerdo que en 26 líneas, era un papel totalmente desechable, era un papel de un color marrón, sucio casi, tenía una columna específicamente diseñada con 26 líneas. Y se ponía en la máquina y ahí se escribía. Y uno no podía equivocarse. Luego llegaron los ordenadores y uno ya podía corregir. Incluso antes llegaron las máquinas de teclado electrónico, las máquinas de escribir electrónicas, que fueron una fase muy intermedia en los años 87, 88, se daban ese tipo de máquinas de escribir. Pero inicialmente yo me estrené en la redacción de los periódicos con máquinas de Olivetti, de teclado, pero de teclado de estas que era como manipular una locomotora con pedales, y ahí había que escribir directamente los artículos. Entonces uno ponía el nombre, pero después en redacción se ponía Oviedo o Gijón, donde se emplazara la noticia, y luego solo cabían dos términos, Jesús González. Entonces abrevié el González, porque Jesús González en Asturias hay muchísimos, en Asturias y en todas partes. De tal manera que la cosa quedó en Jesús G. Maestro. Después, cuando volví de los Estados Unidos, me decían, bueno, es que tú te has norteamericanizado, has firmado como los gringos, me decían, reduces los dos primeros términos y te quedas solo con el apellido segundo como si fuera el primero, en definitiva. Entonces firmaba Jesús G. Maestro, es decir, firmas como los gringos. Quiero decir que cada persona interpreta lo que tiene delante según el último marco de referencias o marco contextual en el que se sitúa, pero la realidad es mucho más compleja que todo eso. Ahora, el origen de esta nomenclatura, sinceramente tengo que decir, y esto todavía lo comentaba en la entrevista con Marcos Palicio, que tuvo lugar en el diario La Nueva España simplemente por la configuración espacial a la hora de imprimir el nombre o la autoría de la noticia. No tiene más misterios que eso. Y así quedó. Siguiente pregunta. ¿La teoría del genio guarda relación con la libertad? Es decir, tal como el genio rompe esquemas, las personas rompemos esquemas en nuestra vida para abrirnos caminos, lo cual sería compatible con que cada uno es artista de su propia vida, entendiéndolo en este sentido. Por otra parte, cuando los genios se esfuerzan por romper géneros, llevándolos al extremo, como por ejemplo Góngora, este tipo de genio, de genialidad, ¿qué nos revela? ¿Qué lleva a ese tipo de genio a romper esos formatos? ¿Cuál es la lectura? ¿Son genios más comprometidos con la sociedad? ¿Estas destrucciones de géneros buscan liberarnos de alguna manera? Gracias. Bueno, vamos a ver, aquí plantea diferentes cuestiones. Hay, por parte de quien hace la pregunta, un empeño en relacionar la teoría del genio con la libertad humana, entendiendo que el genio demuestra una forma de razonar, hablamos del genio en el arte, del genio en la literatura, conforme a las ideas que sobre la genialidad en el arte yo he expuesto en la crítica de la razón literaria. Noten que muchas de las preguntas que me hacen sobre este libro tienen que ver con el conjunto de mi obra, con otros libros, sobre todo con la crítica de la razón literaria. Es decir, el genio rompe esquemas. El genio rompe esquemas porque el genio altera las cosas en un doble sentido, en dos direcciones. El genio crea nuevas formas de ver la realidad y nuevos contenidos para interpretar en la realidad. Es decir, el genio tiene una doble visión. Ve nuevas formas de hacer arte y ve nuevos contenidos para convertirlos en protagonistas de materia artística. Claro, piensen que, por ejemplo, Cervantes, en La Gitanilla, es el primer escritor que convierte a los gitanos en protagonistas de una obra literaria.
Hasta entonces los gitanos explícitamente incluso parecían estar excluidos de la materia literaria. Cervantes es el primero que convierte a los plebeyos, a la gente de baja y servil condición, en protagonistas de una obra trágica. Esto estaba incluso prohibido por la tradición poética y aristotélica. Es decir, las normas de la poética clásica prohibían explícitamente que en la tragedia, que en la experiencia trágica, el protagonismo recayera en seres humildes o de baja condición o extracción social. ¿Por qué? Porque se suponía que solamente la experiencia trágica, que dignificaba más que la cómica, solo podía protagonizarla, solo podría sufrirla y experimentarla un rey, un noble, un alto aristócrata, pero no el pueblo llano. Cervantes en la Numancia interviene este procedimiento, interviene en este procedimiento y lo invierte, le da la vuelta completamente. Incluso el Quijote es una obra donde la gente baja y de servil condición, como Sancho Panza, llega a ser gobernador de una ínsula imaginaria y lo hace mejor que los gobernadores reales. Piénsese que el protagonista del Quijote es un hidalgo, es un noble de poca monta, es un hijo de algo indefinido, pero es un noble, es un aristócrata, y se comporta en muchos aspectos, sin dejar de ser un noble y aristócrata, con modales de noble y aristócrata, como si fuera un loco. Esto es algo inédito completamente, porque Don Quijote es el primer aristócrata que se comporta como un loco para ampliar las posibilidades de su libertad. En esto no ha reparado la mayor parte de la crítica cervantina, como muchos otros aspectos, pero en el Quijote, como en toda la obra de Cervantes, los humildes toman posiciones de poder que ningún otro autor antes que Cervantes demostró con la explicitud y con la contundencia y con la claridad de Cervantes. Por eso cuando, por ejemplo, se habla de Cervantes y Shakespeare, yo pregunto, ¿dónde sitúa Shakespeare a los seres humildes? En el cubo de la basura. Cervantes sitúa, sin embargo, a los seres humildes en posiciones de poder y de influencia, y en posiciones que exigen por los seres humildes un respeto que ninguna literatura, ni antes ni después de Cervantes, dio como les dio Cervantes, porque incluso el propio Dostoyevsky o el propio Valle-Inclán vuelven de nuevo a situar a los seres humildes como protagonistas de vicios, delitos, corrupciones, alcoholes, consumo de drogas, es decir, vuelven a situarlos de nuevo en el cubo de la basura. Y son autores muy elogiados, tanto Dostoyevsky como Valle-Inclán, pero de nuevo en Dostoyevsky y en Valle-Inclán los seres humildes dejan de ser honrados para ser eso, marginales, delincuentes, drogadictos, borrachos, enfermos, mentales, tarados, es decir, son el lumpen de la sociedad. En Cervantes no, en Cervantes hay un enorme respeto a los seres humildes, a la gente plebeya, a la gente baja y de servil condición. En Shakespeare hay un absoluto desprecio hacia los humildes. Entonces ya me dirán ustedes hasta qué punto podemos poner a la altura de Cervantes a un hombre que, como Shakespeare, como el inglés, sitúa a la gente plebeya en el cubo de la basura, cuando Cervantes les abre las puertas del futuro y de la modernidad, en definitiva. Entonces, claro, decir que Shakespeare es el inventor de lo humano era para decirle a Harold Bloom, oiga, no me tome el pelo. Es decir, Shakespeare es el confirmador del antiguo régimen. Shakespeare es la negación de la libertad de los seres humildes. Shakespeare escribe un teatro para nobles, en definitiva, donde los seres humildes son los Falstaff de turno que cuando sus colegas llegan a ser reyes de Inglaterra les sueltan en todas sus narices que mal sientan las canas en un bufón. Es decir, yo he estado contigo cuando era un juerguista y un crápula, pero ahora que soy rey de Inglaterra yo no te conozco, ni nada tengo que ver contigo. Es decir, estas son enseñanzas que Don Quijote en absoluto recomienda a Sancho y le dice, no te enaltezcas nunca y cuando llegues a una posición de poder no olvides nunca a los que han estado contigo a lo largo de toda la vida. Es uno de los consejos que le dice Don Quijote a Sancho. Es decir, que Cervantes es la modernidad, Shakespeare es el régimen anterior, es el antiguo régimen completamente. Entonces, claro, cuando hablamos de la genialidad es porque hablamos de autores que abren las puertas del futuro en el presente. Es decir, no son visionarios, son personas que saben razonar en el presente, adelantándose a sus contemporáneos y a sus conterráneos. De ahí que no lo comprendan ni sus contemporáneos ni sus paisanos. Nadie es profeta en su tierra y nadie es profeta en su tiempo. ¿Que la genialidad tiene que ver con la libertad? Indudablemente, porque la genialidad abre la libertad a posibilidades que el mundo actual, que el mundo presente no comprende, porque las posibilidades de la libertad que disponen las leyes son mucho más cortas
que las posibilidades de la libertad que exige la vida humana en cada época. Es decir, las leyes van siempre por detrás. Es decir, por eso digo que los delincuentes son verdaderamente los vanguardistas. La historia es el triunfo de una ilegalidad. Lo que hoy está prohibido, mañana será norma. Es decir, la historia nos demuestra y nos enseña que el pensamiento humano avanza a través del triunfo de lo ilegal. Esto, naturalmente, puede someterse a diferentes interpretaciones muy discutibles, pero es que la historia representa el triunfo de una ilegalidad y la literatura lo suscribe constantemente. La libertad de los derechos de la mujer, la libertad en los derechos del hombre, que también los hay aunque no se quieran ver, es algo que ya reclaman Leopoldo Alas en La Regenta, Cervantes en La Gitanilla, en el comportamiento que tiene Luscinda y Dorotea, que tienen Luscinda y Dorotea en El Quijote, y tantos otros personajes y tantas otras heroínas cervantinas que no encontramos en Shakespeare en ningún momento. Es decir, la teoría del genio es indisociable de un objetivo de libertad. Por eso he dicho muchas veces que defender la literatura es defender la libertad, aunque lo sea en términos ficticios, porque la libertad en la ficción abre caminos a la libertad en la realidad, indudablemente. Y vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es una pregunta muy larga, la voy a leer enteramente y luego voy a sintetizar. Me dice una persona: en primer lugar, es de justicia agradecerle su labor docente y la labor que realiza en YouTube. Cuando usted afirma que las ideologías no son más que la organización emocional de la ignorancia colectiva, ¿se refiere usted exclusivamente a las democracias occidentales, donde el poder está repartido entre dos grandes bloques muy próximos entre sí, o lo hace refiriéndose a todos los sistemas políticos que existen? Bien, en primer lugar, en las democracias occidentales, yo no sé si el poder está reducido a dos grandes bloques o a tres o a más. No lo sé, no tengo muy claro esto. Y por otro lado, no es que me refiera a todos los sistemas políticos que existen, me refiero a los que básicamente influyen en nuestras vidas en estos momentos. Si usted se refiere a todo sistema político existente, otra cuestión que me surge inexorablemente es si, bajo su criterio, afirmaría que en Corea del Norte, por ejemplo, el sistema político actual, cuya ideología impera por una suerte de sucesos históricos, es francamente una forma de organizar emocionalmente la ignorancia colectiva de una población que vive una realidad orwelliana, cuya ignorancia, más que organizada a través de una ideología, ha sido impuesta. Claro, aquí usted ya da la respuesta, pero evidentemente, claro, lo que usted piensa no tiene por qué ser lo que yo digo. Es que usted me hace una pregunta a la que usted mismo se responde involucrando parcialmente argumentos míos. Pero claro, aquí hay mucho que dirimir. ¿Acaso una ideología, a pesar de que los partidos mayoritarios sean puro marketing, no pretende organizar una sociedad de una manera u otra? Bueno, esto es obvio. Es obvio que las ideologías organizan la sociedad. Otra cosa es que la organicen a gusto de unos, de otros, contra unos o contra otros. Pero esto ya es una cuestión que ni usted ni yo podemos dirimir. Si la libertad es la lucha para dominar a otras personas, es la lucha por un poder que permita dominar a otras personas, no son, por ejemplo, los derechos laborales, la libertad de expresión, la libertad de asociación, etcétera, fruto de una serie de enfrentamientos políticos que han dado como resultado el sistema actual que tenemos en Occidente. Bueno, obviamente, pero es que el sistema actual es hoy, mañana puede cambiar. Es decir, el sistema que tenemos en Occidente es el resultado de una sucesión de cambios como consecuencia de la interacción de diferentes poderes en conflicto, donde las ideologías desempeñan un papel muy importante. Pero mire, yo he resumido esta cuestión en una frase: los ricos no tienen ideología, los ricos tienen dinero. La ideología es básicamente la emoción de los pobres. La ideología es aquello de lo que hablan quienes no desempeñan cargos políticos. Un político no se maneja con ideología, se maneja con poder. Y el poder es otra cosa. El poder implica algo más que una ideología. La ideología es la emoción de los votantes, la emoción de los pobres, en definitiva. Los ricos tienen algo más que ideología. De ideología no se vive. Se vive de la ideología de los demás, pero no de la ideología propia. Esa es otra cuestión que naturalmente requiere muchos debates y muchos puntos de vista, y nadie se pondrá de acuerdo en esto. En este punto cada uno tiene su interpretación, su punto de vista y sus ideas, y los demás tienen las suyas, y no se puede pretender que las ideas de uno, en definitiva, eclipsen las ideas de los demás. Esto es, en definitiva, un conglomerado de criterios donde cada uno tiene sus ideas y resultan además cambiantes estas ideas entre sí. Quiero decir, no podemos pretender nada en este punto.
Entonces, haya fracasado o no, eso lo dejo para su ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia, el cual aún no he tenido oportunidad de leer. Es indiscutible que en otros sistemas no podríamos siquiera plantear las ideologías como problema o la ciencia como solución. Depende, en otros sistemas usted puede plantear que la ideología es la solución si esa ideología corresponde con los imperativos del sistema. Pero es que esto es un conflicto simplemente de poderes que administran las ideologías. Por último, ¿es imperativa la existencia de ideologías para organizar una sociedad? ¿O es algo idealista pensar que es posible un mundo sin ideologías? Pero es que las ideologías, insisto, son formas de organizar emocionalmente la ignorancia colectiva, como en el pasado lo eran las religiones. Tengan en cuenta que en el pasado lo que organizaba las emociones colectivas y por tanto las ignorancias colectivas eran las religiones. Y las religiones, para mantenerse preservadas en el poder, limitaban enormemente el poder de las ciencias, pues las ciencias les arrebataban el control emocional del conocimiento. Es decir, no es lo mismo interpretar un trueno, un rayo como la ira de un dios, religiosamente, que interpretarlo meteorológicamente con los conocimientos que proporciona la ciencia meteorológica y decir que es una descarga eléctrica. Es que es un cambio completo de sociedad. Es que la sociedad que interpreta el rayo como la ira de un dios construye una literatura primitiva o dogmática, mientras que la sociedad que interpreta el rayo como un fenómeno meteorológico que nada tiene que ver con la religión, pues construye una literatura crítica o indicativa. Son cuestiones completamente diferentes. Entonces, hay personas en todas las épocas que, si la religión pierde valor o pierde autoridad, para organizar sus emociones se sustraen de la religión e inventan las ideologías. Tenga en cuenta que la filosofía antigua se ocupaba del estudio de materiales religiosos, inventó la metafísica, pero las filosofías modernas, ante ya la insatisfacción y agotamiento de las religiones, lo que inventan son las ideologías. Pero fíjese que la filosofía siempre habla o de religión, de metafísica, del nous, del apeiron, del motor perpetuo, del espíritu absoluto, de la sustancia pura, del noúmeno, de Dios, de la materia divina, en términos de Marx, por muy materialista que Marx se presente, desemboca en el idealismo de un paraíso socialista, el marxismo. Es decir, calificar al marxismo de una filosofía materialista es un error completo de la propia filosofía, es un idealismo galopante. El marxismo es uno de los mayores idealismos del idealismo alemán. Entonces, claro, en el mundo moderno, ante el fracaso, en el mundo ya contemporáneo, ante el fracaso y la secularización de las religiones, lo que viste ya no es la religión, sino son las ideologías. Ideologías que se profesan con la fuerza que antaño se defendía una religión. Hoy día la gente defiende religiones en algunos contextos, pero en otros, secularizados, defiende ideologías con la misma fuerza que antaño se defendían las religiones. Las creencias o las religiones del animalismo, las ideologías sobre el animalismo, sobre el veganismo, sobre el terraplanismo, sobre el cambio climático, es decir, tienen a defensores que argumentan incluso con razonamientos científicos que unos discuten y otros aplauden, pero que en definitiva profesan una fe hacia estos objetivos, que es una fe comparable a la que en el mundo antiguo pues podían tener los cluniacenses o los cistercienses o los pelagianos o, en fin, los dulcinistas, es decir, cualquier secta del mundo antiguo profesaba respecto a la realidad una interpretación. Los apocalípticos, los integrados, etcétera, llámense como se quiera, ¿no? En definitiva. Entonces, lo que antes se organizaba conforme a creencias religiosas, hoy se organiza conforme a creencias ideológicas. Y tenga en cuenta que la ciencia siempre ha tenido adversarios muy poderosos en la religión, en la ideología y en la filosofía. La filosofía que siempre ha estado acostándose en la cama de la religión. ¿En qué cama se acuesta Spinoza? ¿En qué cama se acostó Kant? Más que sale del pietismo directamente. Platón, al que se atribuye la fundación de la filosofía, es un metafísico. Platón está hipotecado por el más allá, completamente. Es decir, hace interpretaciones metafísicas de todo lo que ve. Siempre ve fantasmas detrás de los referentes reales. Incluso afirma que lo que verdaderamente existe son las ideas puras no materializadas. O sea, Platón niega la materia y afirma la fantasmagoría metafísica. Es decir, que toda la filosofía nace hipotecada por el idealismo completamente. Entonces, y llega hasta nuestro tiempo contemporáneo. Entonces, claro, si afirmo que las ideologías son, en definitiva, la forma de organizar las emociones colectivas, incluso desde criterios propios de la ignorancia, negadores en muchos aspectos de las ciencias,
Pues explique usted el conflicto que hay en relación a temas tan actuales y tan críticos como son, pues eso, el cambio climático, la visión de la Tierra plana, el animalismo, el veganismo y tantas otras tendencias. Cada uno tiene una explicación que las justifica o que las contradice, pero eso ya es un debate que a veces se sitúa más en el terreno de las ideologías que en el de la ciencia, aunque trata de contrarrestarse de un ámbito a otro, como en la Edad Media los debates se daban más en el terreno de la religión que en el de la ciencia, porque la ciencia no tenía los desarrollos en los siglos XII o XIII o IX o X como van a tener los descubrimientos científicos en el siglo XVI o XVII. Es decir, el calendario gregoriano se impone después de pasar muchos exámenes. El sistema copernicano, las hipótesis de Galileo tienen que enfrentarse a limitaciones religiosas que ven en los avances científicos un cuestionamiento del poder del que disponen. O sea, las ideologías, las religiones y las filosofías siempre se enfrentan a las novedades científicas y también a las novedades artísticas, porque se sienten muy incómodas con la libertad que exige la ciencia y con la libertad que exige igualmente la literatura entre el conjunto de casi todas las artes, que la literatura es una de las artes más exigentes de libertad. En relación con mi libro, el ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia, el ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia, que se puede encontrar en Google y en Amazon, en esta edición, que es la edición Solvente, en definitiva, ahí se encuentran con una tesis, en principio, que sostiene muy claramente lo siguiente: la democracia es el guardiana de la historia. La democracia no ha existido siempre. La democracia ha existido en unas etapas de la historia y ha dejado de existir en otras etapas de la historia. Incluso cada vez que se instaura o se reinstaura una democracia, lo hace de manera diferente. La democracia griega no es lo mismo que la democracia estadounidense, y la democracia estadounidense de finales del XVIII no es la misma democracia estadounidense que hoy. Piénsese que costó una guerra civil la emancipación de la población negra, y que esta población encontrara una igualdad de derechos, incluso todavía hoy puede costar encontrarla, no solo en Estados Unidos también. Es decir, que cuando hablamos de democracia, ¿de qué democracia hablamos? ¿Y cómo se organizan las democracias? Eso es algo sobre lo cual reflexiona este libro, y el planteamiento y la tesis última de este libro es que la democracia en su sentido moderno está relacionada con el Estado, pero el Estado del siglo XXI es un Estado que tiene menos poder que el mercado. Y, en consecuencia, ¿qué cabe esperar de un Estado que está en manos del mercado? Pues cabe esperar que las leyes civiles queden supeditadas a las leyes mercantiles. Dicho de otra manera, que el derecho civil se extinga en manos de las exigencias del derecho mercantil. De tal manera que, acostumbrados como estamos a hablar de Estado, probablemente vayamos a morir en una sociedad donde el Estado desempeña un papel muy secundario o muy terciario, y el papel hegemónico lo desempeña no un Estado sino un mercado. De hecho, la globalización no es más que el triunfo del mercado sobre el Estado, y esto tiene una genealogía y una historia enormemente importantes. También hemos dedicado en este punto una serie de comentarios al libro de Prodi, de Paolo Prodi, sobre la historia del hurto en la historia del comercio, que encaja plenamente con algunas de las tesis que sostenemos en este ensayo. El fracaso de la democracia es básicamente el fracaso de un concepto de Estado, el concepto del Estado moderno y de la edad contemporánea, que hace crisis ante un poder hegemónico mucho más fuerte que el propio Estado, que es el mercado. Y esta es una experiencia inédita con la que nunca antes nos habíamos encontrado, históricamente desde luego, de manera que muchas de las personas que me escuchan, que han nacido en un Estado, morirán en una sociedad ya gestionada no por el Estado, sino por un mercado. La sociedad de la segunda mitad del siglo XXI es una sociedad donde todo estará privatizado en manos del mercado. ¿Que esto es bueno, que esto es malo? Yo no lo sé. Yo no lo sé porque no vivo todavía en la segunda mitad del siglo XXI. Será bueno para unos y será malo para otros. Es que no hay términos absolutamente maquiavélicos. Hay personas que van a ver mejoradas sus condiciones de vida y hay otras que las van a ver muy empeoradas. Depende del lado en el que esté cada uno y durante cuánto tiempo se pueda mantener en ese lado. Es que esto ya no lo sé. A mí no me pueden preguntar si esto es bueno o si esto es malo, porque yo no lo sé. Es que eso depende a quién se lo pregunten, y según la propia experiencia personal que cada uno tenga, le dirá una cosa o le dirá la otra. Yo ahí es que no me puedo meter, porque no tengo capacidad para juzgar moralmente este tipo de circunstancias, evidentemente. Yo les digo lo que hay, yo interpreto los hechos, la opinión que cada uno tenga depende de cada uno de ustedes. Y
La penúltima pregunta, me dicen, usted afirma que el conocimiento nos hará libres y pobres, en cambio las emociones no. ¿Podría usted dar una definición de lo que es una emoción, un sentimiento y la diferencia entre ellos? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Yo no he dicho, sin más, que el conocimiento nos hará libres y pobres, y en cambio las emociones nos harán lo contrario, nos harán esclavos y ricos. No, no tiene nada que ver. Eso no es exactamente lo que yo he dicho. Yo lo que quiero decir es que el conocimiento nos hace libres, pero en sí mismo nos hará pobres porque gestionar las emociones de los demás enriquece mucho más que gestionar el conocimiento de los demás, porque la gente prefiere que la engañen a que la eduquen. Eso sí lo he dicho en diferentes ocasiones. Es decir, gestionar las emociones es mucho más rentable que gestionar el conocimiento en una sociedad en la que el sistema educativo ha reemplazado el conocimiento por las emociones. ¿Precisamente para qué? Para debilitar cognoscitivamente al ser humano y para inflamarlo emocionalmente y ponerlo a los pies de los caballos de un mercado que trabaja con emociones más que con la calidad de los productos. Por ahí van las explicaciones que es necesario tener en cuenta como marco de referencias. Claro, usted me dice que dé una definición de emoción y de sentimiento. No se la doy yo, se la da el diccionario. Se la da el diccionario que usted escoja, porque claro, usted puede seleccionar un diccionario de psicología que le hablará de emociones y de sentimientos en términos diferentes a los que les dará un diccionario de lexicografía. Claro, hay mucha gente que cuando se pregunta qué es la literatura va a un diccionario lexicográfico a ver qué es la literatura. Claro, el diccionario lexicográfico le da las acepciones semánticas de las lenguas naturales en literatura, pero no es la misma definición que le puede dar un diccionario de términos literarios. Es decir, el glosario de la crítica de la razón literaria dice de la literatura algo muy distinto de lo que dice un diccionario lexicográfico, porque claro, no es lo mismo un diccionario de teoría de la literatura que un diccionario de lenguas naturales. Pero claro, usted me dice, ¿cuál es la diferencia entre la emoción y sentimiento? Mire, una emoción afecta al estado de ánimo. Una emoción es algo que afecta al estado de ánimo. Una emoción fuerte puede alterar fuertemente el estado de ánimo. Pero un sentimiento es algo que afecta a los afectos, valga la redundancia. Es decir, es algo que supone, digamos, una alteración del afecto, ya no solo del ánimo. Es decir, uno puede tener sentimiento de piedad ante una persona que sufre, un sentimiento de temor ante una persona que también ha tenido un accidente, pero las emociones son, digamos, reacciones mucho más espontáneas, los sentimientos son más duraderos, y a partir de aquí, naturalmente, según el especialista con el que usted consulte, es decir, que pueda ser un psiquiatra, que pueda ser un psicólogo, que pueda ser un hermeneuta literario, o que pueda ser un filósofo que se entera de la realidad leyendo a otros filósofos, en lugar de trabajar, por ejemplo, pues claro, la interpretación va a ser diferente. Pero las explicaciones que da las emociones y de los sentimientos da la literatura son diferentes a las que pueda dar la psiquiatría, y muy diferentes a las que pueda dar la filosofía, y muy diferentes a las que pueda dar un piloto de un coche de carreras. Claro, o muy diferentes a las que pueda dar un agente bursátil o un banquero. Claro, el banquero puede tener muchas emociones ante la subida de la bolsa, pero puede tener muy pocos sentimientos respecto a las pérdidas ocasionadas a terceras personas. Entonces, claro, la diferencia entre emociones y sentimientos está muy clara para cualquiera que tenga emociones y sentimientos, y para la persona que me hace la pregunta indudablemente también. Ahora, lo que vengo a decir es que una sociedad debilitada desde el punto de vista del conocimiento resulta muy vulnerable por los sentimientos que tiene, porque incurrirá en alexitimia, es decir, que debido a la falta de conocimientos no sabrá explicar qué es lo que siente, porque no sabe lo que sabe. Ese es el gran problema de la alexitimia, no saber explicar los propios sentimientos. Última pregunta de esta serie. Me dicen, ¿podría usted dar 3 ejemplos en los que la literatura le haya ayudado a ser compatible con la realidad? Muchas gracias por su labor. Vamos a ver, la literatura te ayuda a ser compatible con la realidad siempre y cuando tú estés situado en la realidad. Claro, alguien que es un nefelibata, es decir, alguien que vive en las nubes y que reduce la realidad a la visión de las nubes, por mucha literatura que lea, no se va a enterar de nada. Claro, a una persona me decía, es que usted en su libro, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, este libro, el que aquí tenemos, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, usted dice que cuando lo lea uno dejará de ser un idiota. Y venía a decir, y a mí no me ha pasado. Claro, bueno, vamos a ver, yo escribo libros, pero no hago milagros. Quiero decir que si usted después de haber leído libros se queda como estaba y dice usted estar en unas condiciones que son las que usted dice, pues eso a lo mejor es responsabilidad suya y no mía.
Quiero decir, vamos a ver, yo doy besos que no convierten a los batracios en monarcas, es decir, yo si beso a una rana, la rana sigue siendo rana, no lo convierto al batracio en un príncipe ni en una princesa. Entonces, claro, yo escribo un libro para que ustedes lo lean si quieren, y puedan estar de acuerdo o en desacuerdo, eso ya es cosa suya, a mí no me interesa. Pero lo que no puede ser es que me digan, bueno, es que yo he leído el libro que usted ha escrito y sigo siendo tan como era antes. Bueno, pues eso es una cuestión suya, no mía. Ahora, ¿qué obras se pueden poner como ejemplo para hacer compatible al ser humano con la realidad? Vamos a ver, en primer lugar, el ser humano tiene que estar en la realidad, o sea, tiene que estar conectado al mundo, ¿no? Porque si no, no puede decir, a una persona fallecida no se le puede dar a leer una obra literaria, es decir, ustedes tienen que estar despiertos y tienen que estar activos, tienen que saber leer, tienen que saber escribir, tienen que cumplir con unos requisitos mínimos. Ahora, a partir de ahí, la literatura es preventiva, la literatura nos previene, es como un mapa que de alguna manera permite al ser humano conducirse, moverse por un mundo lleno de obstáculos. La literatura permite identificar al tramposo, la literatura permite ver las características de un cínico o de un hipócrita, de un impostor, de un timador. La literatura proporciona un desengaño ante la vida que quizá otras formas de actividad humana no demuestran tan a las claras como la literatura. Pero lean ustedes una obra como Lazarillo de Tormes y podrán ver cómo funciona en determinados modos la crudeza vital humana. Lean ustedes una obra como los cuentos de Canterbury, de Chaucer, y verán el cinismo de determinados personajes como el Buldero o la comadre Bath. Y lean una obra como El Quijote y vean cómo se organizan las relaciones humanas para mantener principios de supervivencia de unos personajes frente a otros personajes. Lean una obra como El Buscón de Quevedo, lean la novela picaresca y vean las estrategias que el ser humano desarrolla para sobrevivir ante otros seres humanos. Es decir, la literatura en este sentido desempeña una labor preventiva, preventiva respecto a fracasos humanos y preventiva incluso ante algo mucho más importante, como son hasta las enfermedades mentales. Pero claro, como decía Unamuno, cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee. Tengan en cuenta que una de las obras de referencia de la literatura universal retrata a un personaje que, obsesionado por determinado tipo de lecturas, que eran las únicas lecturas que hacía, la única lectura que hacía, la de los libros de caballerías, acabó desarrollando un trastorno de personalidad impresionante, creyendo ser lo que no era o fingiendo y haciendo creer a los demás que era lo que no era. En todo caso, insisto, la literatura tiene una labor preventiva, porque hay gente que de tanto leer filosofía se acaba creyendo lo que lee. Claro, la literatura previene, porque la literatura hay que leerla como lo que exige, una ficción. Y la ficción no es ni verdad ni mentira, es simplemente inverificable, porque se sustrae a ese tipo de planteamientos. Por lo tanto, ¿tres obras literarias? Pues mire, lea Lazarillo de Tormes, los cuentos de Canterbury y El Quijote, u otras tantas más. Cualquier obra de la literatura española suele ser una obra que induce al desengaño, y lean sobre todo a los clásicos. El siglo de oro español, el siglo XVI, el siglo XVII, ahí tienen el mayor genoma de la literatura universal, El Quijote. Léanlo siempre.